Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, acompañándote con el Evangelio de este día. Hoy tenemos un tema, uno de los más importantes en la historia de salvación. Hablar de la Virgen María es hablar de un misterio, es hablar de problemas, de conflictos, de diferencias, de credo, contra los hermanos separados. No hay duda pues que aunque uno no quiera hablar de ellos, cuando hablamos de la Virgen María, tenemos que hablar un poco también de ellos. Pero hoy queremos dejar, hermanos, constancia ante ustedes, y por eso siempre les pedimos que compartan nuestra transmisión, ¿verdad? Nuestros videos, nos dejen un mensajito, porque vamos a hablar con la Biblia evangélica, la Reina Valera, que es la Biblia que utilizan todos los hermanos separados. Hablar de la Reina Valera es hablar de un tema donde a veces pensamos que solo la Biblia católica habla en favor de la Virgen María. Pero aquí tengo la Biblia católica. Pero no la voy a leer a ella. Voy a leer esta otra, la que acabo de mostrarles, la Reina Valera. Y vamos a leer el capítulo 7, versículo 14 específicamente, de lo que es el profeta Isaías, donde nos va a hablar de la Virgen María sin antes nacer, porque aquí no había nacido, ¿verdad? No había nacido, no existía ella todavía, al menos físicamente no había nacido. Pero 500 años más o menos atrás, la historia nos dice de que se refería a ella el profeta Isaías cuando les da la promesa de un nacimiento de una joven virgen, de una doncella que iba a nacer y que de ella iba a venir el Salvador, iba a venir el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si Emmanuel significa Dios con nosotros y nació de la Virgen María, entonces ¿cómo quitarle créditos a ella? ¿Cómo despedazar, destruir su imagen cuando la Biblia lo confirma, la Biblia lo ampara? Vamos a leer la Reina Valera, capítulo 7, dijimos, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que acabamos de decir que significa Dios con nosotros. Eso lo dice la Biblia Reina Valera, la Biblia que utiliza mis hermanos separados. ¿Por qué este texto mis hermanos predicadores protestantes no lo predican? Bueno, no sé, no les conviene, no les interesa, porque no les gusta hablar de la Virgen María. Para ellos es algo inusual, incorrecto según ellos, ¿verdad? Antibíblico, aunque esté en la Biblia. ¿Qué significa esta señal? Recordemos que el pueblo de Israel estuvo con aquella incógnita, con aquella zozobra, ¿cuándo seremos libertados el pueblo de Israel? ¿Cuándo nos sacará Dios de este dilema, de esta opresión, de esta situación de vida totalmente destructora? Destructora porque el pueblo de Israel deseaba un rey que viniera a liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, de la opresión romana, de las opresiones de aquellos tiempos en el que el pueblo de Israel no era libre. Voy a hacer a un ladito la Reina Valera y voy a jalar para acá un poquito la Biblia Jerusalén. Es la Biblia más, se supone que es la más original en la traducción
y en la escritura del texto. Entonces, hermanos, versículo 14 voy a pronunciar ahorita. Ahaz era el líder de aquel tiempo de Israel. Y el profeta mismo le dice a Ahaz, pide una señal. Y él le dice, no tentaré a mi Dios. Como que dice, ¿verdad? Yo voy a esperar pacientemente. Yo no voy a poner en prueba a Dios. Voy a leer textualmente. Dice así. Pues bien, el Señor les dará una señal. ¿Cuál es la señal que le dio Dios a través de Isaías a todo Israel, representado en aquel momento por Ahaz? Solo encontramos el verso 12. Respondió Ahaz, no pediré señal alguna, no tentaré a Yahvé. Verso 13. Isaías dijo, escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Por eso, porque el pueblo quería una señal. El pueblo en su opresión, el pueblo en su aflicción, el pueblo en su desesperación, no hallaba qué hacer. Y Dios les manda la señal, una profecía. Y estamos hablando que eran más o menos 500 años antes que naciera la Virgen María, no digamos nuestro Señor Jesucristo. Son palabras proféticas que se hicieron realidad. Dios no podía escoger o elegir una mujer cualquiera, una mujer del montón. Ahora bien, estas palabras también, hermanos, hay que leerlas, el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y yo también lo voy a leer también nuevamente. Vean, estoy buscándolo en la Biblia Reina Valera. Tenemos aquí ahorita la Reina Valera en el capítulo 1, en el versículo 26, me voy específicamente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Escuchó lo que dice la misma Biblia evangélica? A una virgen. Hermano, es bastante contradictorio, pero déjenme decirle algo, voy a aceptar algo como católico. Ni la Biblia Latinoamérica, que es la Biblia más popular para el catolicismo por ser la Biblia más barata, la Biblia para el pueblo, porque esta que tengo aquí, que es la Jerusalén, es la más cara de las Biblias católicas. Pero imagínense que para más la evangélica, que mis hermanos separados niegan rotundamente la virginidad de María, niegan rotundamente que es la madre de Dios, niegan todo lo que el católico predica, y por eso le decimos protestantes, porque lo niegan y lo protestan todas las veces. ¿Y cómo es que yo estoy leyendo textualmente de aquí y dice a una virgen? Es la Reina Valera, estimados hermanos. Esta no es la católica. Y sin embargo, está hablando de una virgen. Repito nuevamente, verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Quién era la esposa de José? María. Entonces la virgen de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lo dice explícitamente aquí la Sagrada Escritura. El nombre de la virgen era María. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Entró el ángel en donde estaba ella, le dijo, salve, muy favorecida. Aquí sí hay un errorcito de escritura. Sin embargo, yo quiero ahora decirles claramente lo que significa la palabra salve en el idioma latín.
Aquí mismo lo dice, es un saludo. Salve, salve era un saludo, estimados hermanos, que no se le daba a cualquier persona en aquel tiempo. Era un saludo para un rey, para una reina, para una princesa, para un príncipe, porque usted sabe que el príncipe o la princesa eran hijos del rey, futuros reyes. Salve, oh César. Ponían la mano aquí, agachaban el rostro o hacían la genuflexión como nosotros la hacemos comúnmente ante el Santísimo Sacramento del altar. Lo repito nuevamente. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, salve, es un saludo. Los hermanos separados aducen que nosotros, ¿por qué le decimos a la Virgen María en el rosario, Dios te salve María? Si decimos que ya está salva, ¿por qué le decimos Dios te salve? No malinterpreten, no confundan, no metan problemas, chambres. No, aquí cabe decir que la palabra salve es un saludo que se le da a una persona con un grado honorífico más alto, más grande, de respeto. ¿Cómo dice la Biblia católica? En la palabra salve. Vamos a ver cómo dice esta versión que tengo acá, para que usted se dé cuenta que estamos en vivo, que no estamos inventando. Por eso que al mismo tiempo estamos buscando las citas bíblicas, que el tiempo sí nos va a absorber, pero ya vamos a terminar, no se preocupen. 1:26. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen, vuelve a mencionar la palabra virgen, desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Esta versión bíblica, pero la saqué ahora, porque como es la más antigua, es la más original en su escritura, en su traducción, va más apegada a como lo dice la Reina Valera. Luego, verso 28. La Virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo, ahí está el saludo, mire, alégrate. El saludo, salve, llena de gracia. Esa frase sí le faltaba a la Reina Valera. Posiblemente Martín Lutero la quiso evadir esa palabra para desmeritar también a la Virgen María. Pero que originalmente la frase tiene que decir llena de gracia, que en griego se traduce la palabra quejaritomene. Quejaritomene, traducida al español, al castellano, quiere decir la siempre llena de gracia, que rebosa de gracia. Cuando hemos hablado de este ejemplo, lo podemos decir cuando nosotros llenamos una taza o un vaso hasta el borde, de café, de leche, de jugo, de agua, como usted quiera decir. Pero significa que es aritomene, que usted sigue echándole agua, leche, gaseosa, jugo y por el borde lo bota, porque desborda de gracia, de santidad, desborda de que ella es la siempre llena de gracia. No ha encontrado nadie, ni Satanás pudo derrotar a la Virgen María por sus virtudes, por su obediencia, por su sí que le dijo a Dios, es decir, el fiat, el sí. Yo soy la esclava, la servidora del Señor. Estimados hermanos, la Virgen María es aquella muchacha, es aquella joven, es aquella doncella, es aquella virgen que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, más de 500 años antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. No dejes de saludar a la Santísima Virgen María. No dejes de suplicarle su intercesión. No estamos pecando cuando le decimos que interceda, que abogue por nosotros que somos pecadores, porque ella está ya gozando de la presencia de Jesucristo, su Hijo, glorioso, resucitado en el reino de los cielos. Hasta la próxima.